Buenas tardes, José María Alonso. Iniciamos este nuevo programa de sede arbitral en la Universidad Udima Media. Gracias por estar con nosotros. Voy a hacer una breve introducción de José María Alonso a nuestros alumnos. Tenemos hoy a José María Alonso, que en la actualidad es el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Hace ya un año que fue elegido presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española. Ha sido socio de Garrigues, socio de Baker and McKenzie y es líder excepcional, declaran José María Alonso, como que forma parte de la élite arbitral española, reconociendo especialmente su visión y experiencia, declarando en las empresas que es un prestigio tenerle como árbitro. Además, según el currículum de José María, está, yo diría, estimados alumnos, en todas las instituciones arbitrales nacionales e internacionales. Vamos a desarrollar un poco la entrevista hablando primero como decano del Colegio de Abogados de Madrid, en el cual inicias andadura en 1978. ¿Qué supone ser árbitro? ¿Hay que conocer en profundidad el derecho procesal? Vamos a ver, el ser árbitro, en definitiva, es ser un juzgador. O sea, tienes que resolver el conflicto que hay entre dos o varias partes y tienes que dictar una resolución, que es un laudo, que tiene la misma fuerza que una sentencia. Es un sistema privado de resolución de conflictos y, por tanto, yo siempre he pensado que para que el arbitraje funcione tiene que estar dotado de absoluta credibilidad y de absoluta excelencia, porque al final las partes van a un sistema privado para obtener algo en términos de calidad, en términos de tiempo y en términos de coste mejor que lo que obtendrían acudiendo a los tribunales. Es exactamente igual que el que va a un sistema de mensajería privada teniendo correos. Los ciudadanos pagan sus impuestos para poder ir a la Administración de Justicia. Van a los árbitros porque quieren obtener algo mejor. Siempre he pensado, aunque hay excepciones en este sentido, que para ser un buen árbitro primero tienes que haber sido un abogado de tribunales. Haberte puesto la toga muchas veces. Luego empezar a ejercer como abogado en procedimientos arbitrales y ya finalmente alcanzar la posición de árbitro. Si me permites la comparación, para mí la mejor justicia que funciona es la inglesa, que los barristers que han alcanzado en su vida profesional un nivel de excelencia importantes son llamados para formar parte del sistema de justicia y por tanto, en fin, servir a la ciudadanía con todo el cúmulo de experiencia que tienen. Me comentas barrister y a mí me viene un poco la situación privilegiada que tenemos en Madrid y en España. ¿Podemos decir que nuestro reglamento de la Corte de Arbitraje puede servir como un puente de culturas España, Iberoamérica? ¿Qué puedes trasladar a nuestros abogados? Vamos a ver, yo creo que España tiene primero una ley de arbitraje, que es la de 2003, que es de las más modernas del mundo. Tiene cortes arbitrales con unos reglamentos que en buena medida fueron elaborados por el Club Español del Arbitraje, sí, que tuve el honor de presidir. Fui el primer presidente, ahora soy presidente de honor. Pero creo que no estamos siendo capaces de vender en el mundo la posición de España y de Madrid en concreto
como sede de arbitrajes internacionales con partes hispano y yo diría hispano-luso parlantes. Hay determinadas ciudades, como puede ser el caso de Miami, que nos está ganando la partida. Por eso en este momento yo creo que hay un proyecto muy interesante de creación por las Cortes, por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, por la Corte de Arbitraje del Consejo Superior de Cámaras, por CIMA y por la Corte del Colegio de Abogados de Madrid, de crear una Corte internacional española que podamos presentar hacia afuera, como están haciendo pues la Cámara o las Cortes de Estocolmo, las Cortes suizas, etcétera. ¿Te refieres al protocolo que se firmó hace un año en nuestra querida Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, donde tú eres académico? Sí, lo que pasa es que en ese protocolo o en ese Memorandum of Understanding no estaba el ICAM, el Colegio de Abogados, y ahora estamos viendo cómo el Colegio de Abogados se incorpora a ese proyecto común, porque yo pienso que el Colegio de Abogados de Madrid, que es, como sabes, el colegio profesional, no solo de abogados, más grande de Europa. Cierto. Somos cerca de 77.000 colegiados y colegiadas, tiene una capacidad de acción enorme porque, en definitiva, somos los abogados, mucho más que las empresas, los que introducimos las cláusulas arbitrales en los contratos. Además, infórmanos, el reglamento de arbitraje de la Corte de Arbitraje del ICAM ha sido modificado en tu mandato, porque llevas un año, pero es un año veloz, con lo cual lo que nos estás comentando de incorporarnos al protocolo de las instituciones arbitrales referentes, el Colegio de Abogados de Madrid, va en la línea de un nuevo reglamento. ¿Y qué quieres hacer con este reglamento? Bueno, lo que hemos hecho con ese reglamento, bueno, hemos hecho varias cosas. Primero, hemos creado una lista de árbitros, hemos creado un comité de selección de árbitros, porque al final, como digo, lo importante es dictar laudos de calidad. Hay una frase muy manida en arbitraje, que es que el arbitraje vale lo que vale el árbitro. Se lo digo a nuestros alumnos. Y eso es importantísimo, porque al final puedes tener un magnífico reglamento, una magnífica corte, magníficos abogados. Si el que tiene que juzgar no responde a tus expectativas en términos de calidad, de especialidad, de disponibilidad, pues al final es un fracaso. Bien, el reglamento de la Corte se ha modificado en el sentido de prever un reglamento abreviado o un procedimiento abreviado para asuntos de menor cuantía, un procedimiento estándar que está en buena medida tomado sobre la base de las mejores prácticas internacionales y también tomando como referencia el reglamento elaborado por el Club Español del Arbitraje. Hemos introducido la figura del árbitro de emergencia, que yo creo que es algo absolutamente fundamental, porque las medidas cautelares en un procedimiento arbitral son esenciales. Por tanto, yo creo que el colegio tiene un reglamento, en fin, de la máxima calidad que se puede tener. Y volvemos al abogado que has dicho que tiene que ir cultivándose. Me gustaría, porque tú vienes de Garrigues, Becker, y hoy es el decano de nuestro colegio. ¿Es importante el tamaño del despacho o es importante la perseverancia para ser un buen árbitro? Para mí es una pregunta que luego el día a día en las clases impartiendo conciliación, mediación y arbitraje, me gustaría que les transmitieras qué es importante para ser un buen árbitro, un gran despacho, un despacho medio, o lo que va dentro de cada uno para ser un buen jurista. Vamos a ver, si tú estás en un despacho grande, tienes la posibilidad de llevar asuntos importantes, asuntos complejos, de tener buenos colaboradores, y por tanto tu capacidad de formación puede ser superior que si estás por tu cuenta y empiezas por tu cuenta. Por consiguiente, yo creo que hay más posibilidades entrando. Aparte que cuando yo empecé
esta profesión hace ya 40 años, el arbitraje era una figura desconocida. En la actualidad todos los grandes firmas tienen departamentos de arbitraje y de arbitraje internacional. Y abogados que se dedican solo a eso, porque el arbitraje es verdad que es un método de resolución de conflictos, pero tiene sus especialidades. Cuando muchas veces te encuentras en arbitrajes domésticos donde los abogados utilizan términos muy procesalistas, muy vinculados a la ley de enjuiciamiento civil, y realmente el arbitraje es algo diferente a la ley de enjuiciamiento civil. Pero yo creo que, es decir, aunque curiosamente no se exige ningún requisito para ser árbitro, simplemente estar con plena capacidad de obrar, y en el arbitraje de derecho interno sí que te exige ser jurista, pero las partes pueden perfectamente excluir esa necesidad. Es necesario estar formado, fundamentalmente en derecho material, más que en derecho procesal. Conocer bien lo que son las prácticas arbitrales, conocer bien lo que son lo que es en arbitraje, como bien sabes, hay mucho soft law, en términos de práctica de prueba, en términos de conflictos de intereses, en términos de conducta de las partes en el arbitraje. Hay que conocer bien. Tampoco la normativa en materia de arbitraje es tan extensa, es decir, es una normativa bastante asimilable. Lo que hay es que ser un buen jurista y sobre todo saber de la materia que someten a tu decisión. Si estamos hablando de un conflicto de energía, las partes deben buscar un abogado que, además de ser un buen jurista, tenga conocimientos en materia de derecho. Y digamos que la escuela de árbitros que pretendes, en colaboración con el Centro de Estudios del ICAM, desde la Corte de Arbitraje, puede suplir para un despacho mediano, un despacho pequeño. Claro, efectivamente. O sea, la escuela de árbitros lo que pretende es formar a los abogados que quieren dedicarse al arbitraje en arbitraje como árbitros, y que no tienen la posibilidad de estar en una firma que les forme, y por consiguiente el colegio lo que hace es darles esa formación. Aparte de que nosotros tenemos que ser especialmente cuidadosos, no solo nosotros, sino todas las cortes, porque, como bien sabes, la reforma de 2011 de la ley de 2003 hace corresponsables a las cortes de los errores que cometan los árbitros. Por tanto, si un árbitro designado por la Corte del Colegio de Arbitraje por la Corte de Arbitraje del Colegio de Madrid comete un error, pueden hacer responsable a la Corte. Por eso tenemos obligación de tener contratado un seguro, ¿no? ¿Cómo has visto la evolución del arbitraje estatutario que en el nuevo reglamento se contempla? Porque además tú has visto la ley de arbitraje del 53, la ley de arbitraje del 88 y nuestra ley monista del 2003. ¿Y cómo valoras esta incorporación? ¿Puede ser un llamamiento a la Corte de Arbitraje del ICAM para que las empresas vean nuestra Corte como una Corte sólida y con un futuro prometedor? Absolutamente. El tema del arbitraje estatutario había dado lugar a muchísimos problemas en la jurisprudencia, sobre todo en lo que se refería a las acciones de responsabilidad de administradores y a la impugnación de acuerdos sociales cuando los acuerdos sociales eran contrarios a la ley y al orden público. Había habido algunas resoluciones de audiencias provinciales en su momento y de Tribunal Superior de Justicia diciendo que esas materias no eran susceptibles de ser objeto de arbitraje. Y luego el arbitraje estatutario en las sociedades de capital. Antes no había dudas que las sociedades personalistas podían someterse a arbitraje y por tanto meter en sus estatutos una cláusula arbitral, pero no era tan claro en las sociedades de capital. Bien, en nuestro reglamento se prevé específicamente el arbitraje estatutario conforme a la ley, a la reforma de 2011, y yo estoy convencido de que eso hará que muchas empresas metan en sus estatutos la cláusula arbitral y espero con sumisión a la Corte de Arbitraje del Colegio de Madrid. Con la visión que tienes del arbitraje,
ser árbitro de civil law o de common law en un contrato que territorialmente sea Madrid, ¿tiene alguna visión distinta? O me refiero, tú eres árbitro en CIETAC, pero también eres árbitro en la Corte de Arbitraje en Latinoamérica, en todas las cortes de Latinoamérica. ¿Qué puedes transmitirnos sobre estas diferencias, common law, civil law? Vamos a ver, yo creo que hay una diferencia muy importante. El árbitro del civil law es un árbitro que parte de la base de cuáles son los hechos que me han alegado y cuál es la prueba que se me ha proporcionado en relación con esos hechos. Y aunque yo tenga una opinión diferente de lo que es justo o de lo que es injusto, la tendencia del árbitro del civil law es hechos y pruebas. El árbitro del common law tiene una tendencia, y sobre todo los norteamericanos, una tendencia de búsqueda de la verdad material. Claro. O sea, aquí de verdad qué es lo que ha pasado, con independencia de lo que usted me haya alegado o lo que usted me haya probado. Es decir, si me permite, es una función mucho más inquisitorial. Yo noto cuando coincido en tribunales, que me ha pasado muchas veces, coincidir en tribunales con árbitros de common law, a mi juicio se exceden a la hora de formular preguntas a los abogados de las partes, que yo creo que eso puede a veces influenciar en el debido proceso. Porque muchas veces lo que hacen es ayudar a un abogado en perjuicio del otro, en la búsqueda de esa verdad material. Yo creo que esa es la fundamental diferencia que hay, aunque es verdad que todas esas normas de soft law que te estaba contando antes están intentando acercar las posiciones en los arbitrajes internacionales de los árbitros que nos basamos en el derecho civil continental que los que se basan en el common law. Con lo que nos acabas de contar, la prueba en el arbitraje España frente al Discovery, me ocupa porque no me preocupa. ¿Va a haber una revolución en cuanto a la prueba? Porque en el arbitraje las reglas son flexibles. ¿Cómo puedes transmitir a nuestros alumnos qué ves tú a futuro en cuanto a esta revolución de Discovery o prueba procesal? Yo creo que efectivamente los anglosajones han pretendido introducir de una manera muy abrupta el sistema del Discovery y el requerir a la parte contraria para que produzca todo tipo de documentos. Eso ha dado lugar a las críticas de lo que eran expediciones de pesca o fishing expeditions, ¿no? Sí. De tal manera que el abogado de una parte montaba su caso con base en la documentación que obtenía del contrario. En la práctica del derecho civil era mucho más restrictiva. Tú tenías que identificar perfectamente qué tipo de documento, qué página, en fin, y cuál era el propósito específico de eso. Yo creo que se ha buscado una solución intermedia en la que se ha abierto la mano claramente en lo que es la producción de documentos respecto de lo que era el sistema civilista, sin llegar a los extremos del sistema anglosajón del puro Discovery, ¿no? Y bueno, pues tienes ahí el sistema que se llama el Redfern Schedule, donde, en fin, que es lo digo porque fue un sistema que inventó un señor que se llama Redfern, sí. Donde en un sitio se ponen los documentos que solicita el demandante o cada una de las partes, las objeciones que pone la otra respecto de la producción de su documento, la contestación que se hace y finalmente la decisión del tribunal. Y los tribunales en ese sentido, en general, aceptan
bastante la producción de documentos siempre y cuando tengan relación con el caso, afecten a las partes que son objeto del arbitraje, no estén sometidos a cláusulas de confidencialidad. Fuera de esos casos hay una tendencia a admitir una buena parte de los documentos que se requiere su exhibición. Tú has sido el primer presidente del Club Español del Arbitraje y hoy eres nuestro decano, has estado en otras juntas de gobierno, en el ICAM. ¿Cómo ves el apoyo del Club Español del Arbitraje, que no es una institución arbitral, para nuestra Corte de Arbitraje? Bueno, yo creo que el Club Español del Arbitraje es una historia de éxito de la sociedad civil. Yo muchas veces lo digo, y no en broma, yo creo que debería dársele el premio Príncipe de Asturias o algún premio. Somos 1000 ya, Somos 1000, 30 capítulos internacionales. Esto nace en el año 2004, en el que estamos. No, nace en Miami. Nace en Miami con ocasión de uno de los congresos de la CCI en Miami. Congresos de arbitraje en Latinoamérica, donde acababa de ser aprobada la ley de 2003 y andábamos los de Garrigues vendiendo el despacho Garrigues, los de Uría, los de Cuatricasas, y nos juntamos varios y dijimos, bueno, ¿por qué no creamos algo que haga que, digamos, la tarta del arbitraje en España aumente y luego competimos para ver quién se come más trozos? Y ahí nació el club. Que inicialmente pues éramos 20 integrantes, que ha ido creciendo a lo largo de todos los años y que, bueno, pues efectivamente está potenciando España como sede de arbitrajes de una manera extraordinaria. La mujer en el arbitraje, ¿cómo ve José María Alonso, nuestro decano, a la mujer hoy en el arbitraje? Porque en el CEA tenemos la Comisión Mujeres, el colegio va a firmar o ha firmado el Pledge Equal Representation, sí, ¿verdad? Sí. Y como ha habido hace poco la cumbre de mujeres juristas y tenemos a nuestra vicedecana, que es la presidenta de la Corte de Arbitraje. ¿Cómo ves a la mujer hoy en el arbitraje? Vamos a ver, si me preguntas en términos de capacidad y preparación, la veo exactamente igual que al hombre. O sea, el nivel de preparación de las mujeres juristas es altísimo. Lo que sucede es que todavía el número de mujeres árbitros es, a mi juicio, injustificadamente pequeño. Siguen eligiéndose fundamentalmente a hombres. Y la labor que tenemos que hacer desde el colegio, desde el Club Español del Arbitraje, desde todas las cortes, es propiciar la designación de más mujeres como árbitros. Pero esto no es un problema español. Si tú miras la lista, las listas que salen en los distintos directorios sobre los 10 árbitros más nombrados en el mundo, solo hay una mujer, que es Gabrielle Kaufmann-Kohler. Estuve con ella en Milán, sí. Ocupa el primer lugar del mundo, sí. Pero los 9 restantes son todos hombres. Entonces, todavía queda el que... Pero eso acabará llegando. Es decir, acabará llegando antes o después. Es absolutamente cierto es que si desde el colegio, yo soy Arbitral Woman y este año se han cumplido 25 años del nacimiento de Arbitral Woman. Quiero decir que las palabras que tú transmites pues son un estímulo para todas las que nos dedicamos al arbitraje, y querría que transmitieras cómo ves hoy 2018 y el futuro de la Corte de Arbitraje, hombres y mujeres y todas las partes en el proceso, que nos transmitas cómo ves el futuro de la Corte de Arbitraje del ICAM con tu mandato. Vamos a ver, yo creo que no es solo un problema de futuro de la Corte de Arbitraje del ICAM,
sino es un problema de futuro de todas las cortes en España. Todavía el arbitraje doméstico no está alcanzando los niveles cuantitativos que deberían tener. Y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer todas las cortes. Contrariamente al arbitraje internacional, el arbitraje internacional prospera de una manera muy positiva, puesto que al final el arbitraje internacional es más una necesidad que una opción. Pero en el arbitraje doméstico queda mucho por hacer. Yo creo que el colegio puede hacer mucho. El colegio puede ser una plataforma y un altavoz extraordinario ante sus 77.000 integrantes, en la medida de contarles las ventajas de este medio alternativo de resolución de conflictos, que lo asuman, que se fíen de él, porque al final el arbitraje tendrá éxito si es creíble, si no es creíble. Y todos tenemos que trabajar mucho en términos de credibilidad, pero el colegio, desde luego, va a hacer, bueno, en este caso el decano se dedica al arbitraje y por tanto sería raro que no lo tratara de empujar. La verdad, estoy en el mismo barco y me acuerdo de las palabras que tú has dicho en nuestra última Junta General, y con esto quiero, salvo que nos quieras transmitir, la última palabra la tienes tú: gestionar la institución bajo criterios de ética, transparencia, eficacia y, en definitiva, excelencia. Yo veo a nuestro decano excelente y en estos 12 meses lo estás demostrando, y agradezco inmensamente que diseminemos entre todos el arbitraje. Y bueno, una última palabra que quieras decir a nuestros alumnos, y muchísimas gracias. Pues gracias a ti por tus amables palabras. Efectivamente, como he dicho al principio de esta entrevista, tenemos que ser capaces de convencer a la ciudadanía de que el arbitraje es una forma de solución de sus conflictos mejor que irte a un juzgado. Y para eso tenemos que tener buenos árbitros, tenemos que tener buenos reglamentos. Los clientes tienen que entender que es más barato, que van a obtener una resolución en tiempo mucho más rápidamente que en un juzgado, y por tanto yo lo que animaría a tus estudiantes es a conocer la institución, a creer en ella, y desde luego a recomendárselo cuando sean abogados y abogadas a sus clientes, introduciendo cláusulas arbitrales. Por supuesto, y en este momento permíteme la publicidad, si es posible, de la corte de este colegio, pero introduciendo cláusulas arbitrales en los contratos. Porque si tú haces una lista de las ventajas del arbitraje frente a la jurisdicción, son mucho más las ventajas que los inconvenientes. Gracias y un placer contar contigo para Sede Arbitral. Lo mismo digo, Nazaret. Gracias.